La inflación en Estados Unidos sale menor de lo esperada. Y a pesar de esto, los mercados reaccionan de forma mixta. En este podcast, como todos los meses, vamos a estar comentando el dato inflacionario en Estados Unidos, en este caso de inflación al consumidor o IPC, ¿no? Índice de precios del consumo, PCI en inglés. Vamos a estar comentando los datos, los números y, por supuesto, vamos a comentar la influencia o lo que puede hacer los mercados y la bolsa, que al final es lo que nos interesa durante los siguientes meses. En primer lugar, en Boring Capital al menos compartimos todos la opinión de que es un dato de inflación bueno. Para quien haya estado metido en una cueva durante el día de ayer, el dato fue el siguiente. Se estimaba que el IPC general fuese el 5% interanual en abril, finalmente fue del 4,9%, es decir, 0,1% por debajo de lo estimado, así que bien. Y en cuanto al IPC subyacente, se estimaba que fuese del 5,5% y pues coincidió y salió del 5,5%. Recordemos que la diferencia entre IPC general e IPC subyacente es que el IPC subyacente no tiene en cuenta la subida, la variación de precios en algún tipo de alimentos como los alimentos frescos y también en los combustibles. ¿Para qué se hace esta distinción? Bueno, pues el IPC subyacente mide de forma más fidedigna lo estructural que es la inflación en una economía, lo pegajosa, que seguramente has escuchado el adjetivo sticky inflation en redes sociales, porque es la inflación pegajosa, la más difícil de bajar. Mientras que el IPC general, pues eso, es todo, básicamente el promedio de la cesta de la compra, incluyendo también pues gasolina, gas, alimentos frescos que pues varían más su precio dependiendo de pues si ahora hay una guerra, si no hay una guerra, si hay embargo petrolero, si no. Vale, entonces vamos a poner estos datos en contexto. El IPC general es el 10º mes consecutivo que baja, ¿vale? Es decir, tenemos una tendencia bajista en el IPC general. Recordemos que en marzo el IPC fue del 5,2% y ahora en abril ha sido del 4,9%, es decir, 0,3% de bajada en términos interanuales. Es cierto que la inflación subyacente, aunque sigue bajando, ya que en marzo fue del 5,6% y ahora en abril ha sido del 5,5%, baja de forma mucho más lenta. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que la inflación subyacente está bastante pegajosa, está bastante integrada dentro del sistema y es la más difícil de bajar, las cosas como son. Entonces ahí sí que tiene un reto la Reserva Federal y ahí hay un reto y es de hecho la principal razón por la cual nosotros en Boring Capital creemos que el objetivo inflacionario real de la Fed a corto o medio plazo no es el 2% que siempre dicen en sus conferencias, sino que es entre el 3 y el 3,5%, porque es la única cifra que sí que puedo ver plausible o posible dentro de un año, medio año, sí que lo veo bien. Pero al 2% yo creo que no llegamos, ni de coña hasta 2025, ¿vale? Entonces, por eso nosotros pensamos que el objetivo real de la Fed no es el 2, sino que es el 3, 3,5%. Bien, para nosotros este dato de inflación es positivo. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a la rueda de prensa del FOMC, de la Reserva Federal, donde se decidió la subida de tipos de interés, cuando le preguntaron a Jerome Powell si esa subida de tipos de interés que situaba los tipos en el 5,25% era la última, Powell contestó que dependería de los datos entrantes. Y los datos entrantes, sí, son el dato de PIB, es el dato de empleo, pero sobre todo es el dato de inflación, el IPC. Y si vemos que la inflación no solo sale menor que el mes anterior, sino que es que además bate expectativas a la baja, claramente a la Fed le da margen para, primero, no subir los tipos de interés, por lo cual yo casi 99%, a no ser que pase algo, podemos afirmar ya de que en la reunión de junio no se van a subir los tipos de interés en Estados Unidos, va a haber una pausa, y en julio 70% que tampoco se van a subir. Y luego, si esta inflación sigue en esta tendencia bajista, que lo más probable es que sí, ahora veremos por qué, es posible que veamos a finales de año una rebaja en los tipos de interés, el pivot de la Fed. ¿De cuánto bajarían los tipos de interés? Hombre, pues no lo sabemos, pero nosotros creemos que entre 50 y 100 puntos básicos, es decir, entre 0,5 y un 1%. Si se produce este escenario del que te estoy hablando, de que la Fed no sube más los tipos de interés y encima los baja a finales de año porque la inflación se está relajando y porque la economía de Estados Unidos poco a poco está entrando en recesión, ya hemos visto que el dato de empleo se está comportando un poquito peor, el PIB mucho peor de lo estimado, el consumo está cayendo, la concesión de hipotecas también, la economía se está enfriando. Entonces la Fed puede decir, vale, ya que la inflación está bajando bien, voy a permitirme bajar un poquito los tipos y así pues hago que la economía no colapse, ¿vale? Entonces, si sucede eso, como iba diciendo, es un escenario muy bueno para las bolsas. Primero, porque es que al bajar los tipos de interés, lo primero que haces es bajar la rentabilidad de las letras del Tesoro. Ahora mismo una letra del Tesoro de Estados Unidos a 12 meses paga un 5% de interés.
¿Qué hace esto? Pues esto hace que un ahorrador diga, ¿para qué voy a meter dinero a bolsa si ya me están pagando un 5% garantizado? Si bajan los tipos, la letra del tesoro baja la rentabilidad. Entonces muchas personas dicen, oye, pues entonces ahora sí que me renta meterlo a bolsa, aunque tenga más riesgo, porque la letra tampoco me paga tanto. Entonces eso es lo principal, que se baje el atractivo de las letras del tesoro para que más capital fluya hacia la renta variable y haga que el mercado en general suba. Y la segunda cosa muy importante y que va a hacer que el mercado, sobre todo las tecnológicas, se disparen si sucede esto de que la inflación sigue la baja y la Fed baja los tipos de interés, es que van a subir las empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas tecnológicas no son rentables o generan poco beneficio. Y cuando una empresa no es rentable, necesita dinero para pagar sueldos y para pagar las operaciones. ¿Y de dónde saca ese dinero? De sus inversores, pero también de deuda. Si los tipos están altos, la deuda está cara. Pero si bajan los tipos de interés, la deuda se va a abaratar. Y al abaratarse la deuda, estas empresas van a aumentar automáticamente su margen de beneficio. Y al hacer eso, pues los inversores, que no son tontos, se van a adelantar y van a querer comprar acciones de esas empresas, haciendo que su precio suba en bolsa. Es por eso que ayer, con este buen dato de inflación, los mercados, el Nasdaq subió un 1%, mientras que el Dow Jones Industrial cerró incluso negativo, menos un 0,09% abajo. ¿Por qué sube el Nasdaq? Pues por esto que hemos comentado, porque las tecnológicas son las primeras interesadas en que los tipos de interés bajen. Por supuesto, no solo las tecnológicas, hay otros muchos sectores que se ven beneficiados. También habrá que investigar qué empresas se ven más beneficiadas, qué empresas no tanto, pero en definitiva esto es en general. Entonces, para nosotros es un buen dato. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora mismo en Boring Capital? Porque una cosa es que yo te cuente nuestras opiniones, mis filosofadas, y otra cosa es que yo te diga lo que estoy haciendo con mi dinero, que al final es lo importante. Pues mira, al final de la semana pasada compramos 2 acciones, que fue Fomento Mexicano, que es para los que me estéis escuchando desde México, es la empresa que opera varias embotelladoras de Coca-Cola para el país y también las tiendas como Oxxo, que para quien sea de fuera de México son como tiendas de alimentación y tienen un poquito de todo. Pues eso es la empresa matriz que cotiza en Estados Unidos, que ayer hizo máximos históricos de nuevo, así que le ganamos un 4 con algo por ciento en Boring Capital, así que genial. Y luego tenemos una empresa que se llama Las Vegas Sands, que es un casino. ¿Por qué entramos en estas acciones? Antes del dato IPC, porque dirás, oye Arnau, es que tú siempre dices que antes de un dato importante hay que estar fuera del mercado. Sí, siempre digo eso, pero en primer lugar, estas 2 empresas pintaban muy bien a nivel técnico y a nivel fundamental, ¿vale? Buenos crecimientos, buen perfil de volumen, salían de un VCP, etc. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, son empresas a las cuales les da igual la inflación en Estados Unidos. O sea, al final, Fomento Mexicano, pues le parece muy bien que la inflación en Estados Unidos sea del 4,9 y no del 5 o del 5,1, pero su negocio está en México. Entonces, por eso la compramos, porque no se iba a ver tampoco muy afectada. Y Las Vegas Sands es un casino. Al casino le da igual que la inflación sea del 10%, del 20%, del 30%, del 100%, porque el casino siempre tiene negocio y los márgenes del casino son siempre constantes. Es por eso que nosotros mantuvimos 2 acciones durante este dato de inflación, y de hecho nos están funcionando bastante bien. Como te he dicho, Fomento Mexicano le ganamos un 4 y pico por ciento en menos de una semana, así que genial. Y a Las Vegas Sands la tenemos con un poquito de beneficio, ahí, pero tiene buena pinta. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con nuestro dinero en Boring Capital ahora mismo. Si la inflación sigue bajando, ¿dónde nos vamos a fijar? Pues en empresas tecnológicas. Vamos a buscar empresas de software, incluso startups de estas que han salido hace menos de 5 años a cotizar a bolsa, y vamos a buscar, pues como siempre, VCPs, inversión institucional, lo que buscamos siempre en bolsa, en las acciones, pero en este sector, porque seguramente empuje bastante al alza. ¿En qué sectores no estaría ahora mismo? Pues yo no estaría principalmente en materias primas, ¿vale? Descartado. No estaría, por supuesto, en petroleras o empresas de energía, ¿vale? Salvo algún caso, la verdad es que no. El petróleo sigue apuntando a la baja, descontando recesión mundial. Fijaros, Occidental Petroleum, que es una petrolera que se puso muy de moda porque hace un año invirtió Warren Buffett. Bueno, pues ahora mismo Warren Buffett está perdiendo dinero con su posición ahí. La verdad es que es un movimiento que no entendí, pero no voy a cuestionar a Warren Buffett, solo digo que a día de hoy está perdiendo pasta con la posición. Y pues eso, que evitéis esos 2 sectores. El industrial,
Pues quitando a algún par de empresas como John Deere o Caterpillar que se pueden comportar bien, o Boeing, que se le están haciendo bastantes pedidos, el resto de industriales yo también las evitaría. Evitaría las acciones de dividendo, evitaría a 3M, a 3M, por favor, no os metáis en 3M, tendencia claramente bajista, tiene muchísimos frentes legales abiertos, no os metáis en esa acción, gracias. Y pues me centraría pasando screeners en tecnológicas, la verdad. Es un poquito lo que estamos haciendo ahora mismo en Boring Capital y lo que vamos a seguir haciendo. Así que nada más, en resumen y por terminar ya el podcast, la inflación mejor de lo estimada, es un dato que me gusta, no entiendo la gente los inversores que dicen, no, es que sigue estando en el 4,9%, hombre, ya, pero es que se estimaba del 5%, ¿qué prefieres? Pues ya está, y pinta bien. Pinta bien la bolsa, sé que abres Twitter, abres cualquier periódico y te dicen que todo se va al carajo, que el mundo va a explotar. Ya sabéis que a mí me gusta ser abogado del diablo y no nos va nada mal en Boring Capital. Podéis consultar nuestras rentabilidades de los últimos meses, que llevamos un mes y medio de racha consecutiva sin perder ninguna acción, todo 2023 rentable y desde septiembre del año pasado que no tenemos un mes en negativo en Boring Capital, así que podéis revisar las operaciones en boringcapital.net. Nos despedimos y mañana tenemos un nuevo episodio que es el consultorio de bolsa, así que para participar, para dejar tu pregunta, en unas horitas pondré el sticker en Instagram, en historias, para que me podáis echar ahí vuestra pregunta y la contestaré mañana. Así que un abrazo, chicos, muchas gracias por estar ahí, adiós.